vamos a orar de que Dios intervenga en este lugar, no solamente porque tenemos amigos y hermanos que viven en este lugar, e incluso pues quizá hay hermanos incluso que ya han fallecido por este tema, sino por la ciudad de Guayaquil, por aquellos que no conocen al Señor también ahí, para que de alguna manera Dios pueda estar tocando a la puerta de su corazón. Amén. Eso es una. Otra cosa por la que queremos orar es por los médicos, ¿vale? Tenemos hermanos, hermanas que son médicos. Por ejemplo, tenemos a la doctora Verónica Chela de nuestra iglesia, doctora Lili también, y bueno, muchos otros, ¿no? que conocemos, que hoy día están trabajando. Berito nos avisó ayer de que hoy estaba trabajando, pero no solamente por ellos, por los médicos. Tenemos a Simona, que es familia nuestra, familia de Diana, en España. Ella es médica, ella trabaja en Madrid, donde es el epicentro de la infección en España. Vamos a estar orando en general, ¿no? Por todos los médicos. Y seguro que ustedes conocen otras personas que están en este momento exponiendo sus vidas. Amén. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a estar orando en este momento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Dios mío, gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. En este momento, Dios mío, tu pueblo, Señor, tus hijos, nos unimos, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, aunque en diferentes lugares, pero en un mismo espíritu, Señor, Dios mío, para poder orar, para poder levantar un clamor delante de ti, Señor. Oh Dios, queremos elevar clamor, Dios mío, Señor, para que tú puedas sanar nuestra tierra, Señor. Oh Dios, en esta hora, Señor, queremos unirnos, Señor, para orar por la ciudad de Guayaquil, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos, Dios mío, que tú intervengas, Dios mío, en esta ciudad, Señor. Que tú detengas, Señor, la destrucción en esta ciudad, Señor. Que tú intervengas, Dios mío, detengas esta plaga, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Nosotros en esta hora nos ponemos a la brecha, Señor. Incluso te pedimos perdón por los pecados de Guayaquil, Señor. Oh Dios mío, pero declaramos, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, que donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia, Señor. Y en esta hora pedimos que vengan tiempos donde tu gracia sobreabunde, Señor, en Guayaquil, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo esté llamando a la puerta de los corazones de aquellas personas que no te conocen o que viven lejos de ti, Señor. Oh Dios, que tú intervengas también consolando los corazones de aquellos que están sufriendo y padeciendo, Señor. Que tú intervengas guardando la vida, Señor, de aquellos hijos tuyos que viven en esta ciudad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nosotros nos unimos, Señor, a miles de hermanos que están clamando hoy, Señor, por esta ciudad, Señor. Oramos por las autoridades de Guayaquil, Señor. Oramos, Señor, por esta ciudad, Señor, para que tú te glorifiques en medio de ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios. Señor, y queremos también en esta hora acordarnos, Señor, de cada médico, médica, Señor, personal de salud, de autoridades, Señor, que están sirviendo al pueblo en este día, Señor. Oramos, Dios mío, por cada uno de ellos, Señor, en cada lugar del mundo, Señor. Oramos, Señor, por los doctores, Señor, que están trabajando aquí en Ecuador. Oramos, Señor, también por los que están en España, en Italia, Señor, en cada lugar, Dios mío, donde están exponiendo sus vidas, Señor, por amor a otros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús nos acordamos, Dios mío, de nuestra hermana Verónica, Dios mío, Lili, Señor, que tú seas guardándola, Señor, en este día, Dios mío. Oh Señor, protege, Señor, a cada uno de ellos, Señor, y también usa sus vidas, Señor, como instrumentos, Señor, en estos tiempos. Señor, y que también puedan ser canales de tu amor, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Tema principal de hoy. Hoy voy a compartir acerca o un mensaje basado en qué. En que de pronto, pues hoy se celebra, ¿no? Casi en todo el mundo cristiano el Domingo de Ramos, ¿vale? La festividad del Domingo de Ramos, o lo que decimos el comienzo de la Semana Santa. Fiesta muy popular que todos conocemos, ¿verdad? Pero de pronto saber, ¿no? Compartir en esta mañana cuál es nuestra postura como creyentes, o qué deberíamos estar festejando, o si deberíamos festejar o no,
esta fecha, o sobre todo en este tiempo en concreto, donde es un poco inusual, ¿no? Porque para mi persona, en la edad que yo tengo, es primera vez en la historia que no se celebra una Semana Santa, que no pueden salir las procesiones a la calle o que no se hacen los rituales que normalmente se hacen, ¿verdad? Entonces, quizá también por esto se vuelve un poco más extraño, ¿no? Porque, bueno, pues la persona que normalmente ha seguido la tradición de ir a iglesias, de estar detrás de una procesión, resulta que este año no es posible, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero matizar un poco, pues, estos aspectos, ¿no? Eh, en estos días, pues ya hemos dicho, ¿no? Que se celebra a nivel mundial la Semana Santa o la Pascua, también llamada Pascua Cristiana. Esta festividad quedó establecida por la Iglesia cristiana más o menos en el año 325 después de Cristo, ¿vale? La Iglesia cristiana pues ya tenía 325 años de antigüedad y es en esta fecha, en el primer concilio de Nicea, o sea, donde se reunieron varias personas que eran autoridades dentro de la Iglesia cristiana, se reunieron y aparte de establecer pues el canon para las escrituras y tomar algunas otras decisiones, se estableció la celebración de la Semana Santa, ¿vale? En las fechas que más o menos conocemos. Este concilio, el concilio de Nicea, se celebra en un contexto histórico donde el emperador romano Constantino se reconoce como el primer emperador del Imperio Romano cristiano, ¿vale? O sea, es decir, antes de Constantino, todos los emperadores romanos del Imperio Romano, que era la máxima potencia política, militar de aquel tiempo, pues eran emperadores que no eran cristianos, ¿no? Pues ellos tenían creencias paganas, adoraban a muchos dioses, y bueno, pues eso es información que podemos buscar mirando un poco la cultura romana, ¿vale? Pero Constantino se convierte en el primer emperador que se autodenomina cristiano. Puedes buscar información hoy día en internet, ¿no? Acerca de Constantino, pero te comento como algo, ¿no? Una anécdota de que, bueno, pues él dice que tuvo una visión, un sueño donde en el cielo vio una cruz y una voz que le decía, en este signo, en el signo de la cruz, vencerás. O sea, haciendo referencia o haciendo alusión a la propagación del Imperio Romano, ¿no? Entonces él entendió que tenía que hacerse cristiano para poder tener éxito en su gobierno, vamos a decirlo de esta manera, ¿vale? Entonces, en esta época donde se fusionan por primera vez en la historia del cristianismo gobierno e iglesia, ¿vale? Esta es la época donde el emperador Constantino, donde se da lugar también el concilio de Nicea, porque el emperador Constantino lo permite, es donde por primera vez en la historia del cristianismo vemos que se fusionan gobierno e iglesia, ¿vale? ¿Qué había ocurrido con el cristianismo antes de Constantino, durante los otros emperadores del Imperio Romano? Pues lo que había ocurrido era persecución, martirio y una expansión de la iglesia cristiana, pero debido a la persecución. Tú puedes leer en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Donde vemos la historia de la iglesia primitiva o del comienzo de la iglesia. Y después de ahí, pues vemos una propagación del evangelio, pero la iglesia cristiana era duramente perseguida. Ningún otro emperador romano antes que Constantino veía bien la religión cristiana, más bien lo veía como una amenaza para el imperio romano. ¿Por qué? Porque los cristianos declaraban que Jesús era el Señor y no César, ¿vale? Porque el emperador romano se veía prácticamente como un dios, como el único Señor, al que tenían que servir y someterse, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurrió después de Constantino? Después de este concilio de Nicea y después de que Constantino establezca la religión o la creencia cristiana como religión oficial y obligatoria de todo el Imperio Romano. ¿Qué ocurre después de esto? Pues evidentemente la estructura de la iglesia crece, se desarrolla, ¿vale? También ocurre, claro, se desarrolla de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque prácticamente es el emperador el que está diciendo todo el mundo me tiene que ser cristiano.
donde se da libertad a los cultos cristianos, donde se desarrolla toda una estructura. Pero también a partir de este tiempo comienzan a haber desviaciones de la doctrina cristiana también. ¿Por qué digo esto? Porque imagínense que ha pasado ya un tiempo, han pasado 3 siglos desde la creación de la iglesia y comienzan a haber otros pensamientos dentro de la iglesia, otras doctrinas mezcladas con el pensamiento romano, pensamiento griego, donde empieza a haber pues doctrinas que imponen los hombres, tradiciones que se comienzan a desarrollar. Ahí hay una fusión entre el paganismo que ya seguía el imperio romano, de adoración a otros dioses, a ídolos, a esculturas y otras festividades que ellos tenían, pues hay una mezcla entre paganismo y cristianismo, ¿vale? Y es ahí, es en este tiempo donde comienza la iglesia católica, católica significa universal, apostólica romana. ¿Por qué? Porque las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo se basaron en que, bueno, ¿quién fue discípulo de Pedro? ¿Quién fue discípulo de Pablo? Y este a quien dejó a su cargo y este a quien, así, ¿no? Sucesivamente y prácticamente empezaron personas que supuestamente habían sido discípulos del discípulo del discípulo de los apóstoles. Ellos eran los que tenían la autoridad en la iglesia. Y llegaron a un punto de establecer ellos mismos lo que es correcto y lo que no es correcto delante de Dios. O sea, cada vez más la iglesia cristiana se fue desviando de la doctrina principal, de la doctrina de Cristo, lo que Jesús había enseñado y lo que la iglesia creía en un principio, y ellos empezaron a sacar, pues, en algunos aspectos sus propias conclusiones, ¿vale? Y a establecer sus propias enseñanzas, lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, podemos decir que la Semana Santa, tal y como la conocemos hoy, no es una fiesta que Dios hubiese ordenado, pero sí fue algo que los creyentes del siglo III vieron conveniente celebrar, pues en honor a Jesús, en honor a Cristo, y que con el paso del tiempo y la fusión con otras costumbres predominantes en el Imperio Romano, como una de ellas era la idolatría, ha llegado a nuestros días tal cual la conocemos. O sea, donde llega Semana Santa y pues en la mayoría de lugares se sacan imágenes, procesiones y se hacen ciertas festividades en honor a esas imágenes, ¿vale? Así ha llegado hasta nuestros días. Ok. Ahora, por otro lado, la fecha escogida para celebrar la Semana Santa coincide con unas festividades judías que sí habían sido ordenadas por Dios en el Antiguo Testamento, ¿vale? Al pueblo judío. Levítico capítulo 23, no lo vamos a leer entero, pero simplemente vamos a echar un vistazo en nuestras Biblias. Levítico, para hacer mención de a qué fiestas, a qué festividades me estoy refiriendo, ¿vale? Levítico capítulo 23. Ahí vamos a ver enumeradas estas fiestas que son 7, que son las que Dios mandó al pueblo judío que celebrase, ¿vale? Levítico capítulo 23. Ahí habla de fiestas solemnes, ¿vale? Las fiestas solemnes que Dios manda al pueblo judío que celebre, ¿ok? Y vamos a ir mencionando versículos, por ejemplo, la primera en el versículo 5, capítulo 23, versículo 5, dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, dice, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días, la Pascua sería la primera, ¿vale? De ahí viene el nombre, ¿no? La Pascua, ¿ok? A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Pascua, panes sin levadura, que esas vienen unidas, vienen juntas, ¿vale? Y junto con esta fiesta, en el versículo 8 dice, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida
y el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo haréis, ningún trabajo de siervo haréis, ¿verdad? Y también habla ahí en el versículo 9, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, aquí hay tres festividades juntas que se celebran en una misma semana: la Pascua, la fiesta de panes sin levadura y la fiesta de primicias. Primicias es primeros frutos. En este caso, en esta fecha, son los frutos de la cebada, ¿vale? Frutos de la cebada. Entonces, esas son las tres primeras fiestas. Versículo 15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, ¿vale? Hasta el día siguiente del séptimo día contaréis 50 días, ¿ok? Se cuentan estos 50 días y se llega a otra fiesta donde se presentan las primicias, los frutos, en este caso del trigo. Y esta es la conocida fiesta como el día de Pentecostés, porque están hablando de 50 días, ¿vale? Otra festividad. Ok. Después de esto, en el versículo 24, dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo y una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ¿vale? Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Día de expiación habla de día de arrepentimiento, ¿vale? Día donde el pueblo de Israel tenía que humillarse delante de Dios, reconocer sus pecados y ofrecer un cordero como ofrenda por los sacrificios de todo el pueblo, ¿ok? Así podemos seguir leyendo. Ese día también es conocido como el día de Yom Kippur entre los judíos. Versículo 34 sigue diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de tabernáculos a Jehová por 7 días, ¿vale? Fiesta de tabernáculos donde también se presentan el fruto, en este caso es de las frutas, ¿vale? Esto ya coincide más con el verano, con lo que nosotros llamamos nuestras estaciones verano, y tabernáculos, que significa Dios en medio nuestra, o el tabernáculo es esa tienda, ¿vale? Donde Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Bueno, podemos leer detenidamente todo esto, pero yo no me quiero enfocar hoy en esto. Pero lo que sí les estoy mostrando es que Levítico 23, si usted lo lee detenidamente, menciona estas 7 fiestas anuales que Dios estableció como un mandamiento para el pueblo judío. Estas ya las hemos mencionado, ¿verdad? Estas fiestas tienen su origen hace 5.780 años. Es decir, en el 3.760 antes de Cristo. Ahí tienen origen estas fiestas, ahí comienzan a celebrarse, ¿vale? Comienza con la liberación y la salida de Egipto del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12, ¿vale? Si vamos a Éxodo capítulo 12, igual vamos a echar un vistazo solo por encima. Éxodo capítulo 12, ahí en sus Biblias seguramente les va a aparecer en el encabezamiento la Pascua, ¿vale? Y yo les voy a hacer un resumen. El pueblo de Israel, que está esclavizado en Egipto por 400 años, clama a Dios, Dios escucha su clamor y entonces Dios llama a Moisés, envía a Moisés para liberar al pueblo, ¿verdad? En el imperio egipcio, en el pueblo de Egipto, habían muchos ídolos y Dios comienza a enviar plagas, ¿no? Las famosas 10 plagas contra Egipto, que las vas a leer antes de Éxodo 12, ¿vale? En los capítulos anteriores. Dios comienza a enviar plagas para confrontar a cada uno de esos dioses egipcios. Es curioso y cabe resaltar que cada una de las plagas, ahí había plaga de sangre en las aguas de todo el imperio egipcio,
¿Por qué? Porque ellos adoraban el cauce del río Nilo. Y entonces Dios hace que este cauce, por la fertilidad y por la agua, por el agua y todo eso, ¿verdad? Entonces Dios, pum, envía y se convierte el agua en sangre. Ellos adoraban a todo tipo de ídolos, a un dios en forma de rana, por eso Dios envía una plaga de ranas, a otro con forma de mosca, por eso Dios envía una plaga de moscas, piojos, bueno, un montón de ídolos que tenían de todo tipo, para los cuales pedían de todo, ¿verdad? O sea, adoraban porque era para que esos ídolos le guarden de ciertas cosas, ¿no? Entonces Dios envía plagas, 10 plagas, contra cada uno de estos ídolos que los egipcios tenían, para confrontar a estos dioses y demostrar su soberanía y liberar a su pueblo. ¿Ok? Curiosamente, lo que Dios le pide a su pueblo en el día de la Pascua, ahí en Éxodo 12 ustedes van a encontrar que la última de las plagas, la peor de las plagas, era la muerte de cada primogénito en Egipto. El primogénito, el primer hijo, que para ellos era súper importante, incluyendo al primer hijo de Faraón, es decir, al sucesor al trono, ¿vale? Entonces, lo que Dios ordena, y esto creo que lo conocen muy bien porque hasta en películas seguro que lo hemos visto, es que el pueblo de Israel se encierre en sus casas, de que sacrifique un con la sangre de ese cordero que sacrifican los dinteles de las puertas, ¿vale? Para que cuando pase el destructor ejecutar ese juicio de Dios, donde veía que había la señal de la sangre del cordero, pasara. Es decir, no hubiera destrucción, sino que pasara por alto. La palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasar por alto, ¿vale? O sea, todo esto tiene un significado bastante importante y no es como casualidad o son nombres escogidos al azar, ¿verdad? Entonces, lo curioso es que Dios le pide a su pueblo en ese día de la Pascua, y curiosamente, pues en esta semana se celebra la Pascua, el día 8 de abril coincide con la fecha judía de la celebración de la Pascua y coincide también con la celebración de la Semana Santa, ¿no? A nivel mundial. Entonces, lo que Dios le pide a su pueblo en este día de la Pascua es quédate en casa, ¿no? Podríamos decir, quédate en casa, ¿no? Todo el pueblo de Israel publicando en sus redes sociales, quédate en casa, ¿vale? Igual que estamos haciendo nosotros hoy, ¿verdad? Esto es lo que Dios le pidió a su pueblo. Mientras, quédate en casa, mientras yo derribo ídolos, ¿no? Esto nos tiene que estar de alguna manera hablando de la comparación, ¿no? que tenemos estos días. Quédate en casa, pueblo mío, mientras yo me dedico a derribar ídolos. ¿Ok? Ahora bien, vemos que todo esto, pues quizá puede tener una semejanza, ¿vale? Y le pide Dios al pueblo que sacrifique un cordero y que lo ponga por señal, ¿verdad? En la puerta de su casa para que él no los destruya. ¿Dónde se unen estas dos fiestas de las que estamos hablando? El origen de la Semana Santa por parte de la Iglesia cristiana en el siglo III y la festividad judía ordenada por Dios, ¿verdad? Desde hace mucho más tiempo, hace 5780 años. ¿Dónde se unen estas dos fiestas? Estas fiestas se unen en la persona de Jesús, ¿vale? O sea, aquí, porque Jesús fue crucificado el día exacto de la celebración de la Pascua. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. ¿Vale? Y yo he compartido en mi Facebook como un reto de por qué no leer Mateo capítulo del 21 en adelante, porque realmente está hablando de la última semana de vida de Jesús, ¿verdad? La última semana de vida de Jesús. Hoy día, Domingo de Ramos, Semana Santa, según la tradición cristiana, especialmente cristiana católica, se comienza a festejar pues la entrada de Jesús en Jerusalén. Mateo 21 habla de esa entrada de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Y
de ahí pues pasan unos días hasta que Jesús es crucificado y luego resucita. Pero no solamente vamos a fijarnos en Jesús murió en Jerusalén, sino cuáles fueron las últimas enseñanzas de Jesús, en qué cosas él hizo énfasis. Eso es muy importante para nosotros los creyentes, ¿verdad? Por eso yo te animo a aceptar este reto de estudiar Mateo 21 en adelante. Entonces, pero Mateo capítulo 26, aquí tenemos una clave importante para decir que realmente aquí se unen estas dos festividades. Mateo 26, versículo 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, si recuerdas que hemos hablado de una festividad que Dios ordenó a su pueblo, es de comer panes sin levadura. ¿Qué representa la levadura? En las escrituras representa corrupción, representa fermentación, representa pecado, ¿verdad? Entonces, por eso la festividad de quitar el pecado, ¿no? Vamos a comer panes sin levadura. Vamos simbólicamente a decir, hay que quitar el pecado de nuestras vidas. Esta era la festividad que se celebraba en esos días. Pero dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Vale? O sea, era el día exacto donde el pueblo judío celebraba la Pascua por obediencia a Dios y haciendo memoria de esa salida, de esa libertad que tuvieron de Egipto, donde Dios ya había dicho, sacrificarán un cordero y lo comerán en familia, ¿ok? Para hacer memoria de esta liberación. Ahora, vemos que este es el día exacto. El día de la Pascua, es el día de la famosa última cena del Señor con sus discípulos. El día de la última cena del Señor con sus discípulos, ¿vale? Entonces, vemos aquí también un simbolismo y podemos leer Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, donde Pablo hace otra mención acerca de esto, de la relación de Jesús con la Pascua. Primera de Corintios capítulo 5. Si bien este no es un estudio en total profundidad, porque podríamos dar un montón de versículos, ¿verdad? Pero simplemente queremos hacer un contraste y ver cuál reales, ¿verdad? De cuál sería nuestra postura como creyentes, ¿no? Ante esta festividad o ante esta fecha específica. Ok, Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, habla a la iglesia de Corintios y le dice, limpiaos pues, limpiaos de la vieja levadura. Levadura, simbolismo de corrupción, de pecado, ¿vale? Para que seáis una nueva masa. O sea, le está hablando a la iglesia, le está hablando a cada creyente, está haciendo una comparación de que nosotros somos una masa, pero necesitamos ser una masa sin levadura, ¿vale? Dice, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Y ahora presta atención porque dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ahí directamente Pablo hace una comparación entre el cordero que se come en la Pascua con Cristo. Y ahora vamos a leer otros versículos. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, se está refiriendo a esos panes somos nosotros, ¿verdad? De sinceridad y de verdad. Ahora, existe todo un simbolismo y cumplimiento intencional de parte de Dios en esta fecha, en la fiesta de la Pascua. El cordero, ¿verdad? Se celebra la Pascua con un cordero que se sacrifica. Jesús. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dijo Juan Bautista cuando vio a Jesús acercarse? Famosas palabras que seguro hemos escuchado al menos alguna vez en nuestra vida. Y dice así, Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan se refirió a Jesús como el Cordero, el verdadero Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Recuerden que el pueblo sacrificaba un cordero. En la Biblia vamos a ver muchos ejemplos, muchas referencias donde se refiere a Jesús como el cordero inmolado, el cordero expiatorio, ¿verdad? Que expía nuestros pecados, que toma el lugar por nuestros pecados y los limpia. Entonces vemos un simbolismo total. Jesús ese día de la Pascua presentándose él mismo como el cordero que tenía que ser sacrificado. Luego también, ¿qué se hacía en la Pascua? Panes, ¿verdad? Se comían panes, panes sin levadura. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo del 33 al 35. Aquí son palabras del propio Jesús. Juan 6, del 33 al 35. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús se presenta él mismo como el pan. Hagamos memoria y recordemos también que instituyó Jesús esa noche, que nos lo dejó como la cena del Señor, la cena, ¿verdad? ¿Qué símbolos usó? El pan y el vino. El pan haciendo referencia a él mismo, a su propio cuerpo, y el vino haciendo referencia a la sangre derramada por los pecados de la humanidad. Dice que ese era el nuevo pacto, el nuevo compromiso que Dios tenía con la humanidad, que a través de lo que representaban estos símbolos, a través de Jesús y de su sangre derramada, las personas pudieran ser salvas. Ya no más sacrificios de otro tipo, sino solo en Jesús. Y no nos olvidemos que justo en esta semana eran 3 fiestas en una. Panes sin levadura, la Pascua y la fiesta de primicias. Ofrecer a Dios los primeros granos de la cebada, de la cosecha. Y la Biblia hace referencia en Corintios, no voy a leer este texto porque tendríamos que leer otras cosas, pero Jesús es las primicias, el primero en cuanto a la resurrección. Es decir, Jesús murió, pero a los 3 días resucitó. El primer fruto de la resurrección. ¿Por qué el primer fruto? Porque Dios ha prometido que si nosotros morimos juntamente con Él, con Jesús, y se refiere a renunciar a nuestras vidas, a entregar nuestras vidas a Él, a confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador, a negarnos a nosotros mismos y pagar el precio de dejar atrás, pues quizá lo que el mundo nos ofrece para seguirle a Él, nosotros también vamos a resucitar con Él por la eternidad. Pero el primer fruto de resurrección fue Jesús mismo, ¿sí? Por eso se identifica con esta fiesta de las primicias, primeros frutos. Entonces hay todo un simbolismo, y no solo un simbolismo, un cumplimiento intencional de Dios justo en esa fecha que Él había establecido hace muchos siglos atrás, para dejar claro que el personaje central de esta festividad era Jesús mismo, su Hijo, que iba a ser ofrecido en sacrificio por los pecados de los hombres. Entonces, ya vamos terminando. Hemos hecho una comparación, ¿verdad?, entre estas dos creencias o celebraciones. Pero la pregunta es, ¿qué debo hacer yo en esta fecha? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer yo como creyente en esta fecha? En primer lugar, no somos judíos para celebrar nuestra liberación de Egipto, ¿verdad? No sé, algún judío, alguien descendiente de Abraham, de Jacob, ¿no? Alguien, no creo que hay ningún... Bueno, yo me apellido Pérez, ¿verdad? Mi apellido está en la Biblia. Pérez Uza, ¿verdad? Quebrantamiento significa Pérez. Entonces, por ahí yo puedo ser el más cercano. Pero bueno, volviendo al tema, la realidad es que es una festividad que Dios ordenó al pueblo judío, ¿verdad? Entonces nosotros no nos vamos a judaizar y vamos a decir, bueno, es que también Dios, yo voy a celebrar la Pascua judía.
Fue algo que Dios le ordenó a ellos. Entonces, bueno, pues no voy a celebrar esta fiesta. Ahora, la otra postura es que Dios no nos ha mandado, en su palabra, no lo vas a encontrar en ningún lado, a festejar Semana Santa. Y menos aún con la desviación que esta fiesta ha sufrido, poniendo la tradición de hombres por encima de los mandamientos de Dios, ¿no? Tampoco vamos a encontrar esto en la palabra de Dios. Lo más cercano que yo puedo hacer en esta fiesta es hacer memoria del sacrificio de Cristo. Ahora, voy al punto central. Lo que sí debo hacer es, en este tiempo, en Jesús, porque Él vino a ofrecer su vida. Él llegó a Jerusalén, Mateo 21, ¿verdad? Que hemos mencionado, llegó a Jerusalén por estas fechas, sabiendo lo que le esperaba. Vino a cumplir con su propósito, entregar su vida como un cordero, derramar su sangre a causa de nosotros. El texto que mejor define este momento, yo creo que es ni siquiera los evangelios, sino Isaías. Isaías capítulo 53. Digo que mejor define porque para mí no hay descripción más acertada. Y nota esto, el profeta Isaías profetizó 800 años antes que Jesús. Profetizó acerca del sacrificio, del sufrimiento del Mesías. Y lo hizo con una descripción tremenda. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 12. Mira lo que dice. Y desechado entre los hombres, varón de dolores, de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, en realidad, herido fue por nuestras rebeliones. No es que estaba siendo castigado por Dios. Estaba siendo herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Mira, voy a hacer una pausa aquí. Esto está describiendo el ambiente del momento en el que Jesús estaba siendo sacrificado y martirizado. ¿Cómo pensaba la gente de aquel tiempo? Pensaba que estaba haciendo lo correcto, pensaba que Dios estaba castigando a este hombre, a Jesús de Nazaret, por ser un blasfemo, pero en realidad lo que estaba ocurriendo es que él estaba siendo herido por nuestras rebeliones, por las de los hombres de aquel tiempo y por las nuestras también, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, vemos aquí, 800 años antes, como cordero, la imagen de un cordero sacrificado en el día de la Pascua, fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él
el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mira, esta es una descripción totalmente afinada a lo que ocurrió en ese tiempo, en la fecha que estamos conmemorando en estos días, ¿verdad? Repito, el 8 de abril en realidad es la fecha exacta que coincide con la Pascua judía. Digo exacta porque en nuestro calendario, que se rige por el ciclo solar, puede haber variación, pero el calendario que Dios ordenó al pueblo judío era el ciclo lunar. Por eso, según los ciclos de la luna, justo coincide 8 de abril, la Pascua, ¿vale? Nosotros, nuestro calendario se va ajustando la Semana Santa a intentar con esta fecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué debo hacer yo? Pues tengo dos cosas que decir. Si eres creyente, si yo soy creyente, vamos a tomar esta fecha para hacer memoria del memoria. Ya el domingo anterior celebramos Santa Cena, ¿verdad? Ese es el mandato bíblico que Jesús nos dio en el Nuevo Testamento acerca de cómo hacer memoria de él. No dijo específicamente que se haga en la Pascua, ¿verdad? Porque la Pascua era una festividad judía, pero sí era una festividad con un cumplimiento totalmente bíblico, que lo tenemos en las Escrituras, que no era tradición, que era algo que Dios había establecido. Entonces, lo más cercano que nosotros podemos hacer es hacer memoria del Señor, sea celebrando la Santa Cena o sea simplemente enfocándonos en la persona de Jesús en este tiempo. Como creyentes podemos tener muchas cosas de las que alimentarnos. Podemos tener realmente, no sé, muchas prédicas que escuchar, muchas lecturas que hacer en la Biblia, pero yo te invito a que en este tiempo enfócate en la persona de Jesús. Enfócate en leer qué hizo Jesús la última semana de vida aquí en la tierra. ¿Qué cosas enseñó? ¿Qué cosas enfatizó? Me resulta muy llamativo porque ¿cuáles fueron las últimas enseñanzas de Jesús? Fueron importantes, pero imagínate, ponte en el lugar, me queda una semana, ¿qué quiero enfatizar? ¿Qué quiero enseñar? ¿Ok? Me resulta muy interesante. Eso para los creyentes. Y para, si hay personas que nos están escuchando que no son creyentes, ¿verdad? O que, bueno, pues no lo sé. Yo sí quiero invitar este tiempo para reconocer personalmente quién es Jesús, creer en él y recibirlo en tu corazón. Esto quiero enfatizar. Así que en este momento, ¿verdad? Después de lo que hemos compartido, yo quiero invitar a hacer una oración porque seguramente puede haber personas que nos están escuchando ahora o que nos pueden escuchar quizá más tarde, ¿no? Viendo esta predicación en video. Entonces yo quiero que por favor, ahí donde estamos, cerramos nuestros ojos y si alguien nos está viendo o nos verá más adelante, cerramos nuestros ojos. Tú quieres reconocer a Jesús en tu corazón en este momento, yo te invito a hacer esta oración. Jesús, reconozco que tú eres el Cordero que vino a morir por mis pecados, el Cordero de Dios que vino a morir por mis pecados. Me arrepiento en esta hora de mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, quiero realmente invitarte, yo no sé si hay personas que nos han estado escuchando y nunca antes habían tomado esta decisión o no habían entendido realmente el significado de estas fechas o qué es lo que hay detrás, ¿no? Cuál era el personaje central. Y si hoy estás tomando, pues yo te invito a ponerte también en contacto con nosotros, o si no puede ser con nosotros, con alguna persona que conozcas, que es creyente y que te pueda pues ayudar a no solamente tomar esta decisión que acabas de tomar, ¿no? Sino a poder seguir conociendo más a Jesús, porque hacemos énfasis para ir terminando, el personaje central de esta fecha es Jesús. Y realmente